En la sesión de hoy vamos a tratar dos temas. Por un lado, Conozca y por otro lado, pues el aniversario de Delphi, ¿no? Simplemente, bueno, lo de Conozca es una pequeña excusa, ¿no? Para esta gran sesión donde vamos a celebrar, pues, no poca cosa, sino 29 años de Delphi, ¿vale? Me presento antes de nada, soy Emilio Pérez, MVP Embarcadero desde 2013, más de 10 años con esta tarea, con esta labor, y consultor en Danisoft, podcaster, speaker, developer, bueno, pues lo que necesitéis nos podéis contactar y os ayudaremos. En la sesión de hoy vamos a hablar un poquito, como hemos comentado, del aniversario de Delphi y de unos componentes que muchos de ustedes conocéis, sobre todo los que habéis trabajado muchos años, estos 29 años o parte de ellos, con Delphi, y bueno, pues lo conoceréis como los RZ o los Riser, ¿de acuerdo? Lo único que pasa es que ahora, con una adquisición de Embarcadero desde hace unos añitos, pues ya están incluidos dentro de lo que es el Getit. No está dentro de Delphi como tal en la instalación, pero se instala de manera muy sencilla o se puede descargar desde vuestro panel, vuestra intranet de Embarcadero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. No quería empezar sin nombrar a Niklaus Wirth, ¿vale? Como ya sabéis, pues falleció a comienzos de año y fue uno de, bueno, el padre de Pascal, vamos a definirlo de esa manera, ¿no? Entonces, en 1970 lanzó Pascal. Es cierto que estuvo trabajando unos años antes de ese lanzamiento, el 69, el 68 y demás, pero el lanzamiento oficial fue en 1970. Estamos hablando ya de unos cuantos años desde que nuestro querido Pascal pues salió a la luz. Entonces, bueno, antes de nada, una palabra de agradecimiento a Niklaus Wirth por todo lo que ha hecho por todos nosotros, ¿vale? Y bueno, como veis, lo he puesto por ahí, también ha sido el precursor y el creador de otros lenguajes de programación, como por ejemplo, pues Modula 2, Algol, Euler, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Después también, en una sesión que hizo Embarcadero ayer de la tarde, pues he sacado esta frase de Philip Kahn, que es uno de los fundadores de Borland, y que habla sobre Wirth, ¿no? Y fíjase lo que indica, ¿no? Dice, la sabiduría y previsión del profesor Wirth dejaron en mí una gran huella. Su fallecimiento es una pérdida significativa para el mundo de la informática. El profesor Wirth no fue solo un extraordinario académico e innovador, fue un mentor y un amigo cuya guía y sabiduría moldearon mi carrera y mi pensamiento. Extrañaremos profundamente sus contribuciones al campo y su presencia inspiradora. Bueno, pues con estas palabras, pues simplemente dedicar este comienzo, este arranque de esta sesión sobre este aniversario de Delphi, con estas pequeñas palabras sobre el creador de Pascal, que como bien sabéis, pues es la base de Delphi, ¿no? Entonces, como podéis ver o saber, cumplimos 29 años desde que un 14 de febrero de 1995 fue lanzado oficialmente Delphi 1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo comenzó hace 29 años en Scott Valley, ¿de acuerdo? Una compañía de software llamada Borland Software Corporation, ¿de acuerdo? Esto fue el comienzo. Entonces ahí tenemos esa tarta de felicitación por parte de todo nuestro equipo y de todos los que hacemos Delphi para poder llegar un poquito, para poder celebrar entre todos pues este cumpleaños, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos un poquito y aquí tenemos una pequeña imagen extraída desde delphi.embarcadero.com y en ella pues tenemos muchísima información sobre este cumpleaños, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente quería mostrar un poquito esta página que la tenemos por aquí, ¿vale? La muestro en este lugar.
¿de acuerdo? Y simplemente que veáis un poquito que tenemos ahí esa celebración del 29 aniversario. Y por aquí, bueno, pues comenzamos un poquito una fotillo de la época y de lo que fue pasando, algún vídeo de cuando estaban publicitándolo y demás, súper interesante. Os lo dejo para que lo vayáis viendo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenéis esta foto, ¿vale? ¿De acuerdo? Que lo he extraído de ahí precisamente, ¿vale? Bueno, pues simplemente que veáis que aquí Niklaus Wirth, bueno, pues creó el lenguaje Pascal, ¿de acuerdo? En 1970. Y bueno, pues con Andres Helber, que fue el creador del compilador de Pascal, bueno, pues fue adquirido por Turbo Pascal, fue creado y bueno, pues como veis, bueno, la historia nos cuenta que se creó pues Delphi a través del Object Pascal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que me gustaría es que todo lo que estéis por aquí, si podéis, en el día de hoy, si lo podéis hacer ahora mejor, si no dentro de un rato, pues pongamos un hashtag Delphi29th. Pongamos el hashtag en cualquier red social que estemos cómodos, ya sea X, LinkedIn o la que queramos, y hagamos una publicación diciendo, pues felicidades Delphi por tu 29 aniversario. Os animo a todos porque de esta manera hacemos más ruido, se nombra más la palabra Delphi y quitamos esa mota de polvo que tiene por encima de antiguo, ¿de acuerdo? Y ahora veremos un poquito a lo que quiero llegar a decir, ¿no? Aunque bueno, por aquí tenéis algunas palabrejas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente vamos a celebrar este 29 aniversario de Delphi. Entonces vamos a hacer un repaso un poquito a la historia y como he comentado esa mota de polvo, porque si veis en la pre-Delphi era, anteriormente a que naciera Delphi en el 95, podemos observar que teníamos en enero del 94, ¿de acuerdo? Que realmente fue un comienzo en el 89 de Python, pero realmente la salida fue en enero en enero la versión 1.0 de Python. O sea, un lenguaje de programación tan moderno, tan utilizado, que todo el mundo dice que es lo que hay que estudiar, que revisar, que probar, etcétera, etcétera. Que también tenemos el Delphi, en Delphi tenemos la opción de Python, etcétera, etcétera, ¿vale? Para hacer interfaces gráficas y usando Python por detrás, ¿vale? Entonces, como veis, fue anterior a Delphi como tal, ¿de acuerdo? Pero también en esa era, Amazon abrió una tienda online de libros, ¿de acuerdo? Y bueno, también estaba empezando el tema de Internet con Escape Navigator 1.0. Como también hemos hablado antes, pues también Borland tenía su Turbo Pascal para dos. Estaba Turbo Pascal con objetos, también lo teníamos ahí. Object Windows Library, Borland Pascal para Windows, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por ahí teníamos unos editores y una serie de herramientas para poder trabajar con Pascal. Entonces, bueno, simplemente comentar esta preera para saber dónde estábamos y qué pasó en 1995. Como ya hemos comentado, un 14 de febrero de 1995 nació Delphi y en abril de ese mismo año el navegador Opera sacó su primera versión. En agosto salió Windows 95. Luego, si podéis ver, Delphi 1 fue anterior al nacimiento de Windows 95, al nacimiento de 3.11. Entonces, estamos hablando de 16 bits, ¿de acuerdo? Estaba por ahí un Internet Explorer 1, un Visual Basic 4. Aquí, como también podemos ver que que Delphi, en este caso Borland, salió un poco tarde en la versión Delphi respecto a Visual Basic, ¿vale? Ya te iba Visual Basic por la versión 4 y Delphi pues aparecía en febrero, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, como veis, se quedó un poquito atrás en cuanto a un lenguaje visual. Sin embargo, salió justo en el momento para Windows 95.
que era un poquito el sistema operativo más popular para todo el mundo. Y en noviembre, bueno, pues salió el HTML 2.0, una versión nueva de Internet Explorer, etcétera, etcétera. Luego, a lo largo de esta sesión, lo que quiero es que os pongáis un poquito en situación qué cosas ocurría en ese año. Y, como he comentado, apareció Delphi 1 en ese mismo año. Como veis, soporte a Windows 3.11 o 3.1 de 16 bits, con su VCL, con su RTL, etcétera, etcétera. Y además, con soporte a base de datos vía BDE y SQL Links. Entonces, esto es una maravilla para hacer desarrollos de aplicaciones visuales, que era un poco lo que se echaba de menos en Turbo Pascal y lo que se demandaba en aquella época con la llegada de Visual Basic y demás, ¿no? Entonces, como podéis ver, esto fue pues algo grandísimo en aquella época. Estamos hablando de 1995, 29 años. No hace tanto de esto, aunque pensemos que sí, ¿no? Posteriormente, año siguiente, 96, nació el Java Development Kit, el kit de desarrollo de Java, la versión 1.0. Fijarse que estamos muy parejos, Python, Delphi, Java, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, lenguajes populares de hoy en día, pues no son tan antiguos, ni Delphi tampoco es antiguo. Simplemente quiero dejar caer aquí que tenemos un lenguaje moderno y que está evolucionando. Y ya veréis por qué digo todo esto, ¿no? También nació Hotmail, nació Windows NT 4.0, versión de Linux 2.0 y he puesto pues un móvil que yo tuve en su época, no en el 96, un poquito más tarde, el Motorola StarTAC, ¿vale? Hacía clac, clac cuando se abría y la verdad, muy, muy interesante ese pequeñito móvil que era capaz de guardártelo en el bolsillo en una época en la cual los móviles tenías que ponértelo en el cinturón de lo grande que eran, ¿no? ¿Vale? En 96, Delphi 2.0, ya viene aquí el soporte Windows 95 de 32 bits. Entonces tenemos ahí el Database Grid, automatización OLE, herencia en los formularios, cadenas de 255 caracteres y además todo lo que se incluía con Delphi 1. Como veis, en solamente un añito ya teníamos versión nueva y esto se ha ido repitiendo casi siempre a lo largo de la historia. Incluso hemos tenido más de una versión por año. Luego tenemos una herramienta que ha ido evolucionando muchísimo a lo largo del tiempo. ¿Qué pasó al año siguiente? Bueno, pues una nueva evolución del Java Development Kit 1.1, ¿vale? Una pequeña mejora y salieron varios estándares relacionados con la web. HTML 3.0, HTML 4.0, JavaScript 1.0, el nacimiento de Yahoo, Netscape Communicator, ya salían los móviles de tipo Palm Pilot, el Nokia, incluso la Nintendo 64 ya estaba por ahí rondando. También, pues bueno, Visual Studio, Visual Basic 5 iban evolucionando también, recordar el 4 en el 95, el 5 en el 97. La evolución de Visual Basic era menor respecto a lo que hemos visto sobre Delphi, ¿no? Y como estamos viendo, ya se está sacando una evolución relacionada con todo el tema de web. Si veis, ya están aquí apareciendo muchas cosas relacionadas con web. Delphi 3 nace en el 97, ¿vale? Estamos hablando del 97 y, bueno, en este caso, pues hay una serie de novedades como el Web Broker para el tema de crear un pequeño navegador web, ¿no? Y, bueno, pues una serie de mejoras con este Delphi 3. Año 98 sale J2SE, la primera versión que le llaman la Standard Edition, 1.2. Mejora Visual Basic, sale el CMAMA 98 y nace Google y Windows 98, ¿de acuerdo? En temas de desarrollo de ordenadores, de hardware y demás, aparece el iMac, gran querido por muchas personas, incluso
Muchos sabréis que Delphi tenía una versión, bueno, Delphi Pascal tenía una versión especial para MacOS. Incluso, pues, el Photoshop estaba creado con Pascal, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente que veáis esa evolución y en ese año nació Delphi 4, donde teníamos un soporte sobre todo para Windows 98 y una serie de mejoras en el lenguaje en sí, como los métodos sobrecargados, ¿vale? Iba a pasar otro añito donde hubo una mejora respecto a Internet Explorer, Nokia 3210, JavaScript, una nueva versión, la S3, y bueno, pues nace Delphi 5. Probablemente, pues uno de los Delphi más utilizados en la historia. Tanto Delphi 5, el 6 y el 7, pues son pues los más, por lo que yo he visto y lo que dice mi experiencia, de los que más han llegado a utilizar y de los que incluso a día de hoy aún se ven en algunos sitios, ¿vale? Y que bueno, que levante la mano quién lo usa o quién lo ha utilizado en algún momento. Seguro que todos o casi todos habremos utilizado alguna de estas versiones, ¿no? Entonces, bueno, aquí interesante, pues eso de traducción, diferentes idiomas, soporta XML, los frames, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que en 99 fue un buen año para todo esto de los lenguajes de programación, ¿no? Y el 2000 llegó cargadito de novedades entre Python, entre Java, entre Windows 2000, cambio de año, ¿de acuerdo? De siglo también. Y bueno, viene ahí un Windows que mucha gente pues le gustó poco, el Windows ME, el cual, bueno, pues fue poco querido, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, como veis, también interesante que Netscape estaba ahí haciendo una lucha para ir incrementando sus versiones, Opera igual, y el año 2000 pues pasó un poquito sin pena ni gloria en el tema de Borland. Hasta 2001, que sí salió una nueva versión de Delphi y también, como veis, hay nuevas versiones de sistema operativo de MacOS, donde salió Cheetah, donde salió Puma, etcétera, etcétera, ¿no? Y nueva versión de Internet Explorer. Luego aquí ya vemos que el tema web va cogiendo ya solera, ¿de acuerdo? Ya vamos por Internet Explorer 6, por Opera 6, etcétera. Luego, una de los temas que Delphi 6 trae consigo y que tuvo mucho potencial, pues fue el tema de SOAP Web Service, ¿de acuerdo? Entonces, eso de tener la posibilidad de poder conectarte a un servidor web a través de un estándar que era SOAP y poder realizar transacciones entre tu aplicación y otro lugar para hacer sincronizaciones, para enviar información, etcétera, etcétera, pues algo que incluso a día de hoy sigue utilizándose, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, bueno, pues aquí hubo bastante buen trabajo para poder conseguir realizar todas estas mejoras, ¿no? Pasa el año 2002 y ya aquí tenemos C# 1.0. Fíjense que ya han pasado unos añitos, desde el 95, 7 añitos, hasta que sale Visual Studio.NET 2002 y la primera versión de C#, ¿no? Entonces, bueno, 7 añitos en 29 tampoco es tanto y mucha gente, pues bueno, te dicen que el .NET, bueno, pues aquí lo tenéis el .NET, que ya estaba dando sus primeros pasos, ¿no? Incluso si veis Amazon Web Service, AWS, ya lo tenemos ahí. Y las mejoras de MacOS X, en este caso la 10.2 Jaguar, ¿no? No podemos olvidarnos el avance tan grande que estaban teniendo los navegadores. En este caso Netscape ya iba por la versión 7 y apareció Delphi 7, ¿no? Donde su mayor foco estaba relacionado con el desarrollo de aplicaciones web. Desde abrir archivos HTML para poder editarlos, hasta el tema de los web service, hasta el tema del web broker, tema de hacer pequeñas aplicaciones web con diferentes frameworks que traía. Ya se podía hacer cositas relacionadas con el tema web y estaba orientado sobre todo a esa parte, ¿no? Incluso, bueno, ahí teníamos también los themes para Windows XP, ¿no? Para poder personalizar un poquito ese entorno. Por eso, mucha gente seguía con el 5, con el 6,
porque realmente, bueno, pues este 12 para ir al tema web, pues no le llegaban a interesarse tanto en cuanto a hacer este upgrade, ¿no? Al 7, ¿no? Pero las mejoras que había eran muy interesantes y muchísima gente se fueron al 7, ¿no? Bueno, 2003, ¿qué pasó esos años? Bueno, pues este año podríamos decirle que si el 2002 con Delphi 7 fue magnífico, porque esa versión fue maravillosa, pero en el 2003, si veis, el foco estaba en C++03, en Visual Basic 7, en Python 2.3, apareció LinkedIn, MacOS 10.3 con la versión Panther, Opera 7, y como veis, bueno, pues ahí había una lucha con ese Visual Studio, con la parte de C# y demás, y apareció pues Delphi 8, ¿vale? Sacaron soporte para .NET porque era lo que estaba de moda. Microsoft sacó ahí pues mucha fuerza y sacaron una VCL for .NET. No sé quién de ustedes lo probó. Yo lo probé, lo borré y me quedé con la versión anterior. Por eso las anteriores 5, 6 y 7 son las más utilizadas porque el código que tú tenías no me llegaba, a mí por ejemplo, mi experiencia es que no llegaba a funcionarme porque necesitaba que fuera con una sintaxis más parecido a .NET, ¿no? Y había una mezcla ahí un poquito extraña y bueno, después del esfuerzo tan grande de pasar la VCL a .NET, pues no llegó a cuajar correctamente entre la comunidad, ¿de acuerdo? Es cierto que los que trabajan con .NET, bueno, pues seguían con Visual Studio, los que trabajaban con Delphi, pues no le convenció esta versión. Por lo menos en mi entorno. No sé si en vuestro entorno pasó parecido, no sé si me lo podéis dejar en preguntas y respuestas o decirme algo, pero en mi entorno Delphi 8 pasó sin pena ni gloria después del gran esfuerzo que se hizo para su desarrollo, ¿no? 2004, nació Facebook, traducido al español, a ver qué os parece el caralibro, ¿no? Realmente fue un principio de comunidad, un principio de unión de personas, una masificación de temas de redes sociales y demás. Luego ya estaba empezando a ser mucho más común el uso de Internet, ¿no? Y de ganar dinero a través de herramientas con Internet. Nace Java 1.5, nace Python 2.4 y comienza un nuevo navegador llamado Firefox y que dio mucho que hablar desde entonces, ¿no? Y nace, en 2004, nace Delphi 2005. Estamos hablando que Delphi 8 nace en 2003 y pasó un añito, no pasó mucho más. Parece que fue mucho tiempo entre uno y otro, ¿no? Se arreglaron la idea, se modificaron un poco, volvieron a lo que era Delphi original, ya se podía pasar de un sitio a otro. Es cierto que teníamos eso de .NET ahí metido también, ya por dentro, pero bueno, teníamos una versión pues un poquito más a nuestras necesidades, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí tendríamos esa parte sobre pues, este Delphi 2005, ¿no? ¿Qué pasó también en ese 2005? ¿Vale? ¿De acuerdo? Estábamos en el 2004, salió Delphi 2005 y bueno, pues en el 2005 salió Visual Basic 8, C# 2.0, el Windows XP Pro x64, ya es 64 bits, el Windows Mobile 5, MacOS X Tiger, Opera 8, Netscape. Bueno, no me voy a meter mucho más, eso lo veis ahí. Y salió Delphi 2006. ¿De acuerdo? Soporte para MySQL, FastMP Memory Manager, tema del posicionamiento de formulario, es decir, tenemos ahí una serie de mejoras respecto tanto al lenguaje como al entorno de desarrollo. Incluso el T3 Icon ya lo teníamos ahí, incluso un pequeño soporte a Unicode para DevExpress, ¿vale? Y en 2006 ocurre lo siguiente, ¿vale? Si veis aquí, esto sería Borland, si lo vemos ahí en el 2006, de Delphi 2006,
Pero en noviembre de 2006 se crea CodeGear, ¿de acuerdo? Entonces, de Borland se crea como una división aparte y pasamos al tema de tener una nueva empresa que está detrás de Delphi y empieza ya eso de varios nombres para nuestro entorno de desarrollo, ¿no? También salió Python, Java S6, que bueno, pues es una versión pues, muy utilizada, pero bueno, normalmente la de Java es la versión 5 y la 8 son las que más populares llegaron a ser. Firefox empezó a las 2, pero a 9, Internet Explorer 7, ya lo teníamos por ahí, ¿no? Y bueno, pues CodeGear se creó esa nueva división para las herramientas de desarrollo que tenía Borland en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, salió Delphi 2007 con una serie de mejoras, por ejemplo, en este caso, intraweb con soporte Ajax, en la página de bienvenida que cada vez que sale una nueva versión, pues es actualizada o mejorada, el soporte a Windows Vista, ese gran querido sistema operativo que también pasó un poquito por encima. Y bueno, pues esto sería en ese 2006 donde podemos ver que se estaba preparando para lo que se esperaba para ese 2007 con ese Windows Vista, ¿no? Sale C# 3, Mac OS X y fijarse que ya aparece aquí iPhone y iPhone S1. Entonces, la parte de móviles empieza ya aquí a hacer un poquito de fuerza respecto a años anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente este 2007 porque fue como un comienzo al uso de teléfonos móviles masivos y que eran pequeños ordenadores para llevarlo en la mano. ¿De acuerdo? Muy bien. 2008, Python 2.6, 3.0, Windows Server, el iPhone ya de 3G, el Android 1.0, ya empezó aquí a salir el otro móvil que era para uso más para todo el mundo, ¿de acuerdo? Era más económico, más accesible, no me salía la palabra, y Firefox 3.0 y el nacimiento de Chrome, ¿de acuerdo? De Chrome. Entonces, en mayo de 2008 hay una adquisición por parte de Embarcadero para la compra de CodeGear, de esta sección de herramientas de desarrollo que tenía Borland en su momento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya 2008 compra de Embarcadero por CodeGear, ¿no? Y sale la primera versión Delphi 2009 ya con el nombre de Embarcadero Technologies. Esta primera versión, pues, dio mucho miedo porque aquí ya hacía uso extensivo de los Unicode, ¿no? Del Unicode, ¿no? Porque anteriormente, bueno, pues tenía el white string para el tema del Unicode, pero ahora ya, en este caso, ya hace uso de Unicode para todo, ¿no? Entonces, bueno, había un poquito ahí de recelo a ver qué podía pasar y demás, pero no es tanto esa parte como las mejoras que se hicieron además de, ¿no? Por ejemplo, genérico, método anónimo, DataSnap, mejoras en DataSnap, Class Explorer, bueno, soporte para los PNG, también muy interesante de aquella versión. Y bueno, pues simplemente comentar que aquí pues hubo pues un primer paso hacia Embarcadero, ¿vale? Y ya siguientes versiones, en el 2009 salió Delphi 2010. Y como veis, el 2009 pues fue el año del Bitcoin, el año de Angry Birds, nuevas versiones tanto de Windows como de JavaScript como de Python. iPhone, pues podéis ver que tanto iPhone como MacOS sacan versiones cada año, que Android saca varias versiones en ese año, que los navegadores, Internet Explorer, Opera, Firefox, Chrome, van sacando nuevas versiones cada año. Entonces, bueno, pues va evolucionando lo que es el panorama de ese año y simplemente que veáis que salió ese Delphi 2010 a finales de 2009, ¿no? Y aquí, pues, como veis, ha ido mejorando el tema del lenguaje de programación.
quiero aprovechar todo este tiempo para que veáis toda esa evolución que ha ido teniendo. Que si genérico, que si método anónimos, que si ahora tributo, que si herencia en la RTTI, que si soporte para gestos, el formateador de código, que eso ya es del IDE, ¿de acuerdo? Entonces, que podáis ver todo lo que se ha ido añadiendo a lo que es Delphi y al lenguaje Object-Pascal que tenemos por detrás, ¿de acuerdo? Es un trabajo impresionante, grandísimo y que ha ido evolucionando cada año. Es decir, Delphi es muy antiguo, fijarse todo lo que ha ido evolucionando, el que diga que es antiguo, que vea todas estas diapositivas y cómo los anteriores también han ido evolucionando y de la mano Delphi también, ¿no? Aquí tenemos Windows Phone 7, que la verdad yo cuando lo usé pues no estaba feo, el sistema operativo y demás, pero lo cerraron y chaparon ese desarrollo, ¿no? Entonces, todos los que hemos hecho algún tipo de desarrollo para Windows Phone, pues fue tirado a la basura. Y eso ha pasado con muchas otras herramientas de esta casa, ¿no? Sin embargo, si veis con Delphi, cualquiera que ha tenido 5, Delphi 5, 6, 7, ya hemos visto que está desde 1995, pues es capaz, si tiene los componentes y demás, de evolucionarlo a versiones más modernas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos versiones más nuevas de Opera, de Android, con todos esos nombres, de iPhone y demás, y ya el XE con temas de biblioteca de expresiones regulares. Aquí, en temas de componentes para conectarte, pues estaba el DevExpress. Como veis, en la actualidad pues tenemos otro tipo de componentes de conexión. Ya está habiendo soporte para REST, por ejemplo. WebBroker a través de Indy, temas de cloud con Amazon EC2, con Microsoft Azure, etcétera, etcétera. Ya iba metiéndose muchas cosas relacionadas con la nube, ¿de acuerdo? Ya había un lanzamiento de cloud bastante importante. Pensad que estamos en 2024, ¿vale? Y ahora es donde está explosionando todo el tema de cloud, ¿de acuerdo? Ya diré por qué hago esta mención, ¿vale? Ya diré un poquito más adelante, pero os adelanto que sería tema de IA, ¿de acuerdo? Ahora mismo estaríamos como en el 2010 con cloud, ahora mismo estamos con la IA, con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, 2011, mejoras en Python, en Java, en C++, Linux, Nokia Lumia 900, Firefox 5, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el año 2011 sale Delphi XE2. Soporte para 64 bits. Ya estamos metiendo aquí otros compiladores en nuestra herramienta de desarrollo. Tenemos FireMonkey para el tema de multiplataforma. Tenemos para MacOS X. Y ya empezamos aquí, pues, un dolor de cabeza, como fue en aquella época los live binding, y muchas más herramientas relacionadas con conexión y de redes. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, ha ido evolucionando todo el ecosistema alrededor. Ya Windows 8, Windows Phone 8, Visual Studio 2012, etcétera, etcétera. Y sale Delphi XE3, ¿no? Aquí ya va mejorando mucho más el tema de FireMonkey. Le van añadiendo pues nuevas posibilidades, incluso el tema del audio y vídeo, el tema de sensores de los dispositivos, y demás, ¿no? Entonces, como podéis observar, va a ir avanzando, va a ir evolucionando todo lo que es nuestro lenguaje de programación para adaptarse a lo que está saliendo del mercado. Si veis, cuando hemos visto pues todas estas cosas, ¿no? De evoluciones alrededor de lo que ha pasado con Delphi, estamos viendo que está evolucionando sistemas operativos. Es decir, cada año hay un MacOS nuevo. Cada año hay unas versiones de Android nuevas, 1, 2, 3. Cada año hay versiones nuevas del sistema operativo de iOS. Cada año hay navegadores nuevos. Luego hay que ir realizando nuevos entornos de desarrollo Delphi que se van adaptando a todas estas nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Porque si quiero crear una aplicación para Android, necesito que funcione en las últimas versiones, que son las que se van a empezar a vender cuando yo termine mi desarrollo, ¿verdad?
Entonces, bueno, pues es muy importante y por eso estoy haciendo mucho hincapié en todo esto para que lo tengamos presente. Vamos año 2013, es decir, todavía nos quedan 10 años por delante, ¿no? Entonces, simplemente que veáis, aquí ya se metió soporte para iOS, formularios en el diseñador para poder visualizarlo en modo mobile y muchas más cositas, ¿de acuerdo? Incluso tenemos ahí FireDAC como acceso universal a nuestras bases de datos, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, se va creando cositas relacionadas, en este caso, con el mundo de MacOS. Incluso, si bien en abril 2013 sale XE4, en septiembre de 2013, el mismo año, nace Delphi XE5 con el emulador y con el soporte a los dispositivos de Android. También para el tema de la versión del sistema operativo, para diferentes sistemas de MacOS, el tema del estilo con iOS 7, con el sistema operativo de iOS 7. Acceso a servicios REST, a clientes de servicios REST, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, está habiendo gran evolución y consiguiendo ser multiplataforma. Y lo hemos sufrido con Delphi cada vez que hemos querido hacer aplicaciones multiplataforma, porque tenemos en nuestra cabeza la VCL, el cómo se desarrolla con VCL, y esto es un paradigma totalmente diferente, con otros tiempos, con otros plazos, con otra forma de pensar, y que hay que dominar el hardware de donde vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con Android, tenemos que dominar el hardware que tiene Android. Si vamos a trabajar con iOS, lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que conocerlo y dominarlo, ¿no? 2014 aparece Java S8, lo comenté antes, uno de los más utilizados dentro del mundo de Java. Y también con una mejora grandísima relacionada con ese lenguaje de programación. Y sin embargo, pues Delphi evolucionó muchísimo antes de que saliera este, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver que ahora mismo, en este momento, pues tenemos Java, Python, C++, Swift, HTML5, tenemos ya en ese momento, el iPhone 6, el Firefox 30, ya Firefox va pegando saltos de 10 en 10 por cada año, incluso nuevos MacOS, ¿no? Y ahí tenemos el XE6, donde tenemos tema de FireDAC para ser compatible con más bases de datos, integración completa con Interbase y, bueno, pues una serie de mejoras siempre para poder adaptarse a los nuevos sistemas operativos, Windows 7, Windows 8.1, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene alrededor, ¿vale? Hay que ir con la lengua afuera para que poder tener un entorno de desarrollo que sea compatible con todos con todo el ecosistema que se está ya sembrando, ¿de acuerdo? Además, sale en septiembre de 2014 otra actualización, la XE7, donde tiene muchas más mejoras y, como podéis observar, muchas de ellas relacionadas con la multiplataforma. Se está trabajando en profundidad en todo ello. ¿Qué ocurre con ello? Septiembre de 2014, bueno, pues que llega 2015 y Idera adquiere Embarcadero. Ya lo descubrió bastante antes, lo único que pasa es que ahí ya se hace firme el tema de la adquisición, ¿no? Idera, una mega empresa relacionada con temas de datos, relacionada con el datos, herramientas de base de datos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta empresa adquiere Embarcadero, pero todo se mantiene igual. ¿Qué quiero decir con todo se mantiene igual? Que ahora ya no cambia el nombre como antes, que cambiaba de Borland a Codegear, de Codegear a Embarcadero. No cambia el nombre, ¿de acuerdo? Se mantiene con Embarcadero, ¿vale? Entonces, aunque por detrás está Idera, el nombre de Embarcadero se mantiene. Y yo creo que esto fue algo muy importante porque ya había mucha gente recelosa de que la empresa, pues como que iba como la falsa moneda de mano en mano, de empresa a empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, no es verdad, al revés. Es un software que interesa mucho, que si veis la historia de Borland, pasó de ser una empresa que no tenía nada, 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 cero, a 500 millones
y que creció y fue muy interesante y que incluso le echó el pulso mano a mano a Microsoft en el tema de desarrollo, ¿vale? Entonces, bueno, pues que veáis un poquito esta evolución y que se os vaya de la cabeza eso de que fue cambiando porque no la querían, al revés. Fue aquí cambiando porque sí la querían, porque era muy interesante para todos, ¿no? Y Idera, pues es una empresa que ha adquirido empresas grandísimas y súper interesantes, como pueden ser también Sencha o Tomatoes, ¿vale? Sería otra de ellas, ¿vale? Empresas muy tochas, muy grandes, muy interesantes y que entre todas ellas, pues hacen un parqué impresionante. Bueno, que me enredo. Ahí tenéis todas las actualizaciones que hubo en el 2015 y por poner algo, pues el Apple Watch salió a escena. O sea, otra cosa más para meterle a Delphi para que podamos crear aplicaciones, ¿no? Casi nada. Entonces, como veis, ya tenemos aquí Delphi X8 con el tema del Get It Package Manager para mejorar un poquito eso de las instalaciones y demás. Y bueno, pues más adelante, cuando veáis el vídeo un poquito más tranquilo, bueno, pues lo vais pausando y vais leyendo todo lo que tienes en las mejoras. Pero no vamos a entrar, sino que 2015 tenemos el XS8 en abril y en agosto le cambian el numerito y pasa de XS8 a 10 y empiezan a ponerle nombre de ciudades. En este caso se llama Seattle. Y bueno, pues ahí tenemos una serie de mejoras y sobre todo el High DPI para el tema de los monitores 4K para que nuestro Delphi no tenga problemas, ¿de acuerdo? Y bueno, algunas cositas muy interesantes como el tema de los beacons para que poder crear con unos mini GPS dentro de una zona, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Como veis, muchas cosas relacionadas con el tema de la movilidad. ¿Qué pasa en el 2016? Bueno, si el Bitcoin nació años atrás, pues aquí nació Ethereum, mejoras en Python, Windows también va actualizando, en este caso el server 2016, Android tiene sus actualizaciones, en este caso Nougat, Firefox va avanzando, el MacOS y el iPhone igual, entonces cada año, como veis, va habiendo mejoras, evoluciones en todos los lenguajes de programación, incluso en todo el hardware y software que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, en abril 2016 sale Berlín, la 10.1. Como veis, importante en estos casos, pues todo ese soporte hacia Android, hacia iOS, hacia MacOS, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se le va añadiendo, en este caso, mejoras visuales en la VCL, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, importante en este caso conocer, ¿de acuerdo? Que ya en este caso ya iban haciendo eso del MS Apache Server Support, soporte de MS del servidor para el servidor Apache, y ese MS es lo que ha evolucionado hacia RAS Server, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo veis que incluso aquí ya tenemos el Getit basado en instalador web para no tener que descargar la ISO entera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos aquí una serie de actualizaciones. Ya empiezan esas actualizaciones y en 2017 igual va evolucionando poquito a poco cada versión, tanto de lenguaje como de dispositivos móviles, como de sistemas operativos móviles, ¿no? Y nace Tokio, ¿de acuerdo? 10.2. Aquí ya tenemos soporte 64 bits para Linux. FireDAV va a tener soporte también para Linux. Y ya vemos que se abre el abanico, ¿vale? O sea, ya tenemos MacOS, tenemos iOS, tenemos Android, tenemos Windows 64 32 bits, tenemos Linux y aquí sale el desarrollo de RAD Server, ¿vale? Que no es más que un servidor web súper vitaminado y muy potente. Y bueno, pues muchas mejoras relacionadas con la conectividad, ¿no? 2018, Java se vuelve loco, empieza a sacar versiones 10, 11, después año siguiente igual, 2 por año, etcétera, etcétera. Y bueno, como veis, lo demás sigue prácticamente igual. Python sacando pequeñas actualizaciones, JavaScript va mejorando, luego el tema de los navegadores y demás, pues van
teniendo mucha más potencia para poder hacer ya aplicaciones metidas dentro de los servidores, de los navegadores web a través de JavaScript, etcétera, etcétera. Entonces, como podéis ver, va evolucionando todo el hardware, todo el software, todo el sistema operativo alrededor. Y eso está muy enlazado con el tema Delphi. ¿Por qué? Porque si Delphi hace uso de Android y evoluciona Android, pues tienes que cambiar en Delphi para que evolucione. Y si Android está basado, necesita el JDK de Delphi, pues igual. Entonces, bueno, como podéis observar, todo eso va relacionado unos con otros, ¿vale? Entonces, bueno, 10.3 Río, vais mejorando todo igual. Con 10.3 Río en 2018-2019 va evolucionando todo ello. 10.3.1, 10.3.2 van sacando aquí actualizaciones, ¿de acuerdo? Para que veáis todo pues igual siempre, ¿vale? Mejoras para el soporte para iOS, para MacOS, para Android, porque incluso pues MacOS cambió de 32 a 64 bits, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos un poquito viendo cómo el abanico se ha ampliado y donde al principio Delphi 1 era 16 bits y solo Windows, Delphi 2 era 32 bits y era para solo Windows, ¿vale? Y ahora ya tenemos que si MacOS de 32, de 64, que si Linux de 64, que si iOS, que si Android. O sea, el abanico es grandísimo en cada nueva versión, todo lo que hay que conseguir hacer para que funcione bien la máquina, ¿vale? 2020, lo mismo, ¿vale? Hay actualizaciones tanto en Linux, Android, Firefox. Ya aquí ya voy metiendo más las actualizaciones de Linux porque es importante para Delphi, para que veáis un poco su historia, ¿no? Y en mayo de 2020 nace Sydney, la 10.4, ¿no? Con unas mejoras relacionadas pues con el tema de memoria, con el debugger, el IDE y demás, ¿no? Y bueno, muchas cositas de C++, ¿no? En 2021 lo mismo, va mejorando tema de que si iPhone, que si Android, que si los navegadores, si Python y demás. Y bueno, como veis, tenemos ahí una evolución de 10.4 de Sydney, ¿vale? 10.4.1, 10.4.2 para esos años 20 y 21, ¿vale? Octubre de 2021 sale Delphi 11. Ya hemos dejado el número 10 detrás y ya hemos pasado al 11 como analogía a ese Windows 11, al Windows 10, ¿de acuerdo? Que muchas veces hemos intuido por detrás de los nombres de estas versiones de Delphi que no sabemos si viene de ahí o no, pero bueno, tiene una similitud cercana, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos una mejora interesante relacionada con Delphi, la RTTL, con FireDuck, etcétera, etcétera, ¿no? Y con diferentes versiones a partir de la 11, ¿vale? Como veis, hasta esa 11.3, ¿no? En marzo de 2022 sale la 11.1, en septiembre de 2022 sale la 11.2, en febrero de 2023 sale la 11.3, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, se está haciendo esfuerzos grandísimos en todas estas Delphi, ¿no? Y ahora, antes de llegar a esta, me gustaría que os pusierais en situación. Cada vez que tenemos que actualizar la versión de Delphi, tenemos que instalar todos los componentes de nuevo. Y tenemos que instalar todo Delphi de nuevo, ¿vale? Y probar y testear y todo ello, ¿vale? Eso es un poco lo que el problema de arquitectura que tiene Delphi por detrás, pero con el tema de Getty y demás se está llegando a solventar muchísimo en estos casos, ¿de acuerdo? Incluso con otras herramientas de tercero, tipo Boss y demás, para que se instale de manera rápida a través de GitHub y demás, pues los componentes a utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, Delphi 12 Atenas es la nueva versión con la que estamos trabajando, ya hay una actualización nueva y nació en noviembre de 2023. Os dejo ahí ese enlace por si queréis utilizar los logos de Delphi, de los nuevos logos. Y bueno, hay una serie de mejoras donde entre ellas la del soporte de Skia en FireMonkey, en VCL y demás, de una adaptación de ese software que tenéis en GitHub de Skia con un poco de vitaminas, ¿de acuerdo? No es exactamente igual, sino que lo han vitaminado
un poquito para esta versión, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente llegados a este punto, de nuevo, os pido que pongáis un hashtag almohadilla Delphi 29 o almohadilla Delphi 29TH, ¿de acuerdo? Se me ha ido ahí el TH, se me ha olvidado, ¿no? Para que veamos que estamos construyendo el futuro gracias, en este caso, a la última versión de Delphi, Delphi 12, donde podemos hacer desarrollo para Android, desarrollo para iOS, para Amazon Web Service, porque ya a través de Getit pues, tenemos un kit de desarrollo para Amazon Web Service. Windows siempre ha sido el potencial, el eje central, de ahí que esa imagen tenga ahí el tema de Windows, integración con Python, tema de MacOS, tema de Linux, para servidores Linux, para escritorio Linux, o sea, fijarse el potencial tan grande que tenemos aquí, ¿vale? Y no quería terminar sin mostrar un par de imágenes, ¿de acuerdo? Que está dentro del enlace de delphi.embarcadero.com, ¿vale? Vamos a ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Venga, perfecto. Vamos a ver esto un poquito la historia, que lo hemos puesto por aquí. Vale, estaba por aquí arriba. Esto de aquí, a ver si encuentro. No está. Bueno. Bueno, lo pongo aquí directamente. Lo tenía abierto. Venga, fijarse un poquito. Hay un enlace que te dice aquí para Archive, ¿no? Para que veáis mucho. Bueno, supongo que casi todo lo entenderéis, ¿no? Pero aquí tenéis disquetes de instalación, ¿de acuerdo? No sé si añoraréis alguno de ellos, ¿no? Pero simplemente que veáis Borland en disco, en disquete, etcétera, etcétera, ¿no? No sé cuántos de ustedes habréis tenido alguno de ellos, ¿no? Pero simplemente que veáis que, bueno, ahí te pone el enlace y me ha resultado muy curioso ese enlace en cuestión, ¿no? Y bueno, pues también para terminar esta parte del aniversario, ¿vale? Quería enseñar esta parte Delphi en la edad de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una serie de herramientas open source relacionadas con el tema de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí sería esta, SDXL in Painting, hay Vision Chat, ¿de acuerdo? No sé para qué sirve mucho de ello, porque no estoy tan metido en inteligencia artificial, pero bueno, por la foto tiene buena pinta, ¿no? Text to Video Client, ¿de acuerdo? Bueno, esto entiendo yo que irá ChatGPT, le pedirá que convierta el texto en imagen y lo hará, ¿no? Stable Diffusion Client, Stable Diffusion pues es un software de inteligencia artificial y bueno, pues simplemente para generar una herramienta de Delphi, ¿no? Entonces, como veis aquí todo estaría yendo hacia GitHub, ¿vale? Para que podáis entrar, revisar el código, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, como comentaba, si hace unos años era el comienzo del cloud, ahora estamos en el comienzo de la IA y bueno, pues Delphi, gracias a todas las herramientas que tiene para temas de API REST y demás, pues se integra muy bien con todo esto de la IA. Incluso con la parte de Python, que se integra también muy bien, pues tendríamos la oportunidad de hacer uso de ellos para también hacer uso de todas estas herramientas. La parte visual de Delphi, como ya sabéis, es muy buena, muy utilizada. El tema de la experiencia de usuario es de las mejores. Entonces, bueno, pues uniendo todo ello, pues lo tendríamos, ¿vale? Venga, bueno, cambiamos de tercio, ¿vale? Pasamos ahora a Conozca, ¿de acuerdo? Para poder hacer, ¿no? Venga, entonces, bueno, Conozca Signature VCL Control versión 7.
Bueno, en este caso simplemente queríamos, bueno, poner algo más en esta sesión para no solamente hablar del aniversario, que la verdad que es muy interesante conocer todo ello, pero ahora vamos a dedicar pues este tramo final para poder conocer un poquito esta parte, ¿no? ¿Vale? Donde dentro del Getit, y no solamente dentro del Getit, sino que también lo tenéis dentro de la intranet que tenéis donde descargáis las nuevas versiones de Delphi, ¿no? Ahí también lo podéis descargar e instalar. Es que no me funciona Getit por los problemas que ha habido. Bueno, pues lo tenéis en ese lugar y lo podéis descargar desde allí, ¿vale? No habría ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que en este caso estas nuevas versiones tienen soporte High DPI y, bueno, pues lo podemos hacer bien a través de Getting Manager o a través de my.embarcadero.com o my.idera.com, ¿no? Entonces, bueno, Embarcadero compró los derechos a Rise Software y, bueno, pues ahí, desde ahí lo podríamos hacer la instalación. Una vez instalada esta biblioteca, vamos a tener una serie de componentes que, como veis, una de las cosas que se echa mucho de menos en Delphi cuando lo instalas desde cero es que tiene pocos componentes visuales, ¿vale? Seamos sinceros, tiene el Tedit en sí, por sí mismo, hace poca cosa, ¿vale? O sea, hace poco y hace mucho. Tenemos una caja de texto que, bueno, ponte a programarlo con todo lo que es la API de Windows para que aparezca, ¿no? Por eso la VSL es muy potente y se le puede meter mucho alrededor, ¿no? Pero gracias, por ejemplo, a estos componentes, los RZ, tenemos la posibilidad de hacer uso de unos componentes muy interesantes visualmente y que sabemos que están introducidos ya en el Getit, ¿de acuerdo? Y que pertenecen pues a Embarcadero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, simplemente para que veáis un poquito que podemos hacer uso de ellos y que en cada nueva versión pues lo tendríamos ahí, ¿no? Entonces, para temas de visualización, botones, para tener con listas, para los edits de diferentes tipos, lo quiero que sea para números enteros, quiero que sea para tema de colores, elección de colores, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos ahí vitaminado nuestros edits y nuestros memos de nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una versión, una demo de Konopka, la cual pues se encuentra cuando te instalas el Konopka por Getit, ¿vale? Esto sería solamente a través de Getit. Bueno, pues ya sabéis que todo lo que te instala por Getit se guarda en Catalog Repository, ¿no? Bueno, pues dentro de él tenemos Konopka Controls y dentro de ellos tenemos la demo en cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente voy a la demo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por aquí puse yo un poquito para poder compilar, hay que hacer unos pequeños cambios, ¿vale? Si veis, yo compilo, me da un error y es que, claro, el Using System File me está pidiendo un control, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso le digo self, ¿vale? Como control, ¿vale? Después hay otro sitio, ¿vale? Que también me lo está pidiendo, self. Venga, ahora me voy a otro sitio que también me está pidiendo el control, ¿de acuerdo? Primero el control y después el otro, el gradiente. Entonces, igual, le pongo aquí self, ¿vale? Y ya compilo y ya lo tendría ahí, ¿de acuerdo? Bueno, después le doy F9, me da un error y es porque en este lugar está puesto que sea para 32 bits, ¿vale? Pero que sea para la Application Store. No lo tengo configurado para la Application Store, lo quiero normal, ¿vale? Entonces, bueno, estos son un par de detallitos que le pido a la gente de Getit que están con ellos, que bueno, que pongan el demo para que yo pueda darle F9 y que me compile y me funcione, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, le doy aquí F9 y que veáis, ¿vale? Que ya tengo aquí esto de aquí. Incluso me ha salido en otra pantalla una notificación, ¿no? Entonces, como podéis observar, ¿de acuerdo? Esto es impresionante porque todo ello, ¿vale? Si podéis ver, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Todas estas cositas
había que conseguir ponerlo por codificación, ¿vale? Y simplemente que veáis que, bueno, que aquí ya tendríamos, ¿vale? Todo lo relacionado con botones para arriba, con tema de un calendario pues un poquito más potente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tema fecha y hora, fijarse cómo cambia un poquito, ¿de acuerdo? Tema de los colores, ¿de acuerdo? Incluso lo puedo tunear un poquito, ¿vale? Para que sea diferente, ¿no? ¿Vale? Cómo alternar tipo de botones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como veis, ¿vale? Aquí simplemente, ¿vale? Sería un poquito el cómo podemos tener visualmente, dentro de la VCL, una serie de componentes, ¿de acuerdo? Incluso, pues mira, justificado a la derecha, texto justificado a la derecha o a la izquierda. Como podéis observar, pues va a dar mucho más potencial a todo lo que es nuestras aplicaciones, ¿vale? Fíjense que, ¿de acuerdo? Incluso tenemos aquí las pestañas, ¿vale? Que se pueden cerrar, ¿vale? Con un evento en cuestión que se pueden poner para que se vea, pero no se puede clicar, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como podéis ver, ¿vale? Simplemente podríamos activar, etcétera, etcétera, para poder realizar pues diferentes gestiones sobre nuestras pestañas, ¿vale? Bueno, como veis, se pueden actualizar de muchas maneras y tienen muchas posibilidades y muchas opciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya sé que se pueden poner feísimas para que se vean fatal, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí lo podéis probar, ¿vale? Bueno, temas edit, los combo box, fijarse pues cómo tenemos diferentes posibilidades, diferentes opciones relacionadas con nuestro combo box, ¿de acuerdo? Tenemos también, vamos a ver, con el tema de las fuentes, etcétera, etcétera. Tema de listados, ya como veis, pues ya tiene un poquito más de visualidad, de visualización, un poquito más visual, un poquito más bonita, ¿de acuerdo? Respecto a cualquier otro. Y aquí lo importante, lo que quiero hacer mención, es que todo ello está dentro de Getit, que de manera muy rápida lo tenemos instalado y lo vamos a tener siempre con ello. Esto sería análogo a los JCL, JVCL, pero que en este caso el control estaría dentro de Embarcadero en vez de un grupo de usuarios, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente que veáis temas de botones, ¿de acuerdo? Fijarse todo tema de botones, ¿vale? ¿De acuerdo? Simplemente que veáis un poco, ¿vale? Cómo tenemos botones con formas, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? Y bueno, aquí arriba igual, ¿no? Más tipos de botones y demás, ¿vale? Bueno, como temas relacionados con mostrarse, cómo se muestra y demás, fíjate que, bueno, podemos poner el RZ Label que cambie, ¿de acuerdo? Y ponerlo en diferentes lugares, ¿no? Barra de progreso, incluso cambiando lo que se está visualizando, ¿vale? Y el formato de cómo queremos que se vea ese estilo, ¿de acuerdo? Temas relacionados con base de datos, también tiene algunos widgets por ahí relacionados con todo ello. Fíjate, ya esto se ve más moderno, o más, bueno, tampoco podemos decirle más moderno, pero sí más visual, ¿vale? ¿De acuerdo? No puedo decir más moderno porque esto tiene muchos años, ¿vale? Pero sí es cierto que es más bonito de lo que es el tema por defecto, ¿vale? También, pues, bueno, temas relacionados con widget, con el shell, lanzadores, enviar mensajes, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues ejecutar el Notepad, mi escritorio y bueno, ¿de acuerdo? Tema de database y el tema de widget no me salía, pero bueno, que veis que esto sería un widget, ¿vale? Que no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Con la aplicación en cuestión, ¿vale? Que lo tenemos ahí fuera, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, simplemente que veáis que lo podríamos hacer de esa manera ese widget, ¿vale? Y bueno, pues simplemente quería mostraros todo esto, ¿vale? Para que vierais un poquito esa diferencia, ¿no? Entre lo que es nuestros componentes visuales normales y habituales dentro del mundo de Delphi. Y bueno, que conocierais que existen estos que a lo mejor muchos lo habéis utilizado, otros lo habéis visto en algún momento, en algún proyecto, ¿vale? También con los nombres que tenían de siempre. Siempre han sido conocidos como RZ, ¿vale? Porque todo empiezan por RZ, lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, simplemente para que veáis todo lo que tenemos con estos componentes en cuestión para nuestra VCL. Y bueno, con esto no me quiero extender más porque le he querido dar más fuerza a la parte del 29 aniversario. Aquí en los RZ podríamos meternos viendo cada componente, como que se puede hacer, pero bueno, en esa demo tenéis muchísima información, ¿no? Os la he puesto para que pueda arrancar. Entonces, pues muchísimas gracias. Y bueno, os dejo aquí información de contacto por si queréis pedir lo de ese libro o esa guía que estamos creando y que está de manera viva generada. Y bueno, para información sobre el evento del 14 de marzo.